Buenas noches. Antes que nada, un agradecimiento por esta cordial invitación a la Academia de Cirugía. Un saludo a todos ustedes. Nada más que déjenme ver cómo la controlo. Sí. Y bueno, del tema que voy a hablar hoy se llama cirugía lumbar fallida. Algunas de las cosas que llaman la atención en el transcurso de la vida profesional de un cirujano que hace cirugía de columna es enfrentarse al problema de los resultados o de los muchos buenos resultados, pero algunos malos resultados, algunos tétricos, que la verdad es que constituyen un dolor de cabeza. Son pacientes que van a vivir, no tienen ningún otro problema, generalmente otro problema de salud, de tal manera que van a cargar con su problema de columna por el resto de su vida. Hace algún tiempo una paciente que llegó a verme, platicaba yo con ella, y de una forma muy interesante la paciente me comentaba que ella lo que había hecho cuando fue a la consulta es que había ido a acompañar a su esposo a consulta. El que iba a consulta era el esposo, y ella le dijo entonces al cirujano: dice que tengo un dolorcito de rodilla, puede ser que sea un problema de columna, se tiene que internar ahorita mismo, le vamos a estudiar. La paciente se internó, despertó porque estuvo con analgésicos y demás, un año después prácticamente, después de 9 cirugías. Por un dolor de rodilla, que aquí hay un ortopedista que podrá decir que no es en lo primero que hay que pensar en un problema de columna cuando a alguien le duele la rodilla. Sin embargo, la paciente con 9 cirugías llegó con nosotros, verdaderamente un martirio el operarla, pero así ocurre. Esta es la que viven muchísimos pacientes. El término de cirugía lumbar fallida es un término que se utiliza para englobar a todos aquellos pacientes que continúan con dolor todavía después de una cirugía lumbar. Digo, eso es muy fácil suponerlo. Nosotros, en el momento en el que la posición de pie, comenzamos a degenerar rápidamente nuestra columna vertebral, y como pueden ver en esta progresión en el video, pueden ver que se van comprimiendo las estructuras neurales. Entonces, después, yo digo, ya esto apenas hace un poco más de un siglo, que comienza a hacerse cirugía de columna, comienza a haber problemas secundarios, ya no nada más a la patología propia, sino también propiamente a la cirugía en sí. Y mientras más evoluciona la cirugía de columna, las complicaciones también van evolucionando, también se van haciendo más difíciles de manejar, y de eso no hay ninguna duda. De esto podemos darle una evidencia de clase 1 y 100% de confiabilidad de que hay problemas en la cirugía de columna. 5 y 40% de todas las cirugías lumbares van a requerir de una segunda cirugía, probablemente alrededor del 15% en promedio. Pero lo más importante cuando nos llega a nosotros un paciente con este tipo de problemas, ¿qué fue lo que falló? ¿Por qué el paciente continúa con dolor después de haberlo operado? Y hay factores inherentes al paciente, o sea, factores inherentes a la patología propia y factores inherentes al cirujano, la experiencia, el tiempo que tiene, a lo mejor hasta el estado de ánimo. En la selección, obviamente, tienen que ver muchos aspectos: el estado psicológico, si el paciente tiene ganancia secundaria, si está buscando una incapacidad, si está buscando algún beneficio laboral, familiar, etcétera, o el estado físico, como son la edad, osteoporosis, obesidad, sedentarismo, que tétricamente nos va comiendo a todos nosotros, y este sedentarismo va favoreciendo los problemas de la columna vertebral. La otra es que cuando el paciente llega al consultorio, probablemente no sabemos explicarle qué es lo que realmente debe de esperar de una cirugía, y pasa un poquito como en la cirugía plástica, pues se tienen expectativas que probablemente no se puedan, que la realidad es que no necesariamente se pueden cumplir, pero esas expectativas son las que llevan a un paciente a atenderse y a que los resultados no le satisfagan. Cuando nosotros tenemos todos los aspectos, el aspecto clínico, radiológico, imágenes de todo tipo, neurofisiológico, y vamos juntando haces, es muy probable que tengamos mejores resultados si tenemos todos los haces en la mano, como ocurre en toda la medicina. Ahora, una vez que un paciente llega y se tiene que operar, o bueno, decidimos que tiene una enfermedad, hay que decidir también si realmente requiere la cirugía. Si el diagnóstico es el correcto, hay que pensar si el paciente debe de operarse o cuál es el resultado si el paciente no se opera.
Y hay muchos procedimientos quirúrgicos en la columna vertebral, que mononucleosis, que fueron de los más antiguos, nucleotomía percutánea, disquectomía endoscópica, microdisquectomía endoscópica, disquectomía abierta, artroplastía, en fin, muchísimas cirugías en la actualidad, y todas ellas, la mayor, excelentes resultados. Cuando revisamos los artículos publicados, entre el 60 y 80% de excelentes resultados. Habitualmente cuando el procedimiento nace, aportan, pero todavía muchísimo más, resultados todavía mucho más satisfactorios, cosa que no necesariamente es cierto. Una cirugía se obtienen antes de 6 meses, pero la historia natural del dolor lumbar marca que después de alrededor de 12 semanas el dolor evoluciona favorablemente en la parte de los pacientes, alrededor del 80%. Si nosotros tomamos en forma intermedia el dolor, probablemente lo modificamos y el paciente no vaya a lograr lo que debería de haber logrado, y ese es el problema que tenemos. Algo que no vamos a saber, si el paciente iba a evolucionar mejor si no se operaba o el paciente operándose, si el procedimiento es el indicado y si está bien realizado, es otro aspecto también muy importante. Y una de las cosas que tenemos que considerar, estas que parecen a veces fantasiosas, curiosas, y que todos las comentamos en algún momento, las famosas leyes de Murphy, fallará, y si algo puede salir mal, va a salir mal. O sea, eso es definitivo. Y no hay tarea tan simple que no se pueda hacer mal. Cualquier cosa, hasta una venoclisis puede salir mal. Y tenemos que identificar si es una complicación secundaria a la cirugía, que puede haber lesiones neurales, fístula de líquido cefalorraquídeo, laminectomías innecesarias, violación de cápsulas articulares, fracturas de diversas estructuras, inestabilidad, implantes mal colocados, hueso insuficiente, infecciones, sobrecarga. Es una serie de cosas las que pueden salir mal con la cirugía. Y definir si estamos frente a un problema que no se resolvió, es decir, el paciente quedó exactamente con el mismo dolor, le produjimos un dolor nuevo, o después de un periodo de tiempo de mejoría hay factores distintos. Y tomar en cuenta que cada cirugía de columna en el mismo paciente tiene cada vez menos probabilidades de tener éxito, y a veces tratar de reordenar lo que ya hicimos nosotros mismos o lo que hizo alguien más. Mis casos no sé quién los tendrá, probablemente por ahí deben de andar. A mí me han tocado de algunos otros, muchos míos también. Pero la situación es esta: ¿cómo reordenamos todo eso? En la cirugía más frecuente, más común y más simple, que es la disquectomía, llega a haber también problemas. En una discoidectomía normalmente el 80% tiene buenos resultados, pero hay hasta el 20% de falla, y el 80% cuando recidivan exactamente en el mismo lugar. A veces el problema es que el manejo conservador tiene exactamente los mismos resultados. Aquí tenemos un ejemplo, un paciente en el que pueden ver ahí donde señala la flecha una disminución del espacio. Se le hicieron dos hemisemilaminectomías para abordarle 2 discos. El resultado es que, como pueden ver aquí, un disco residual bastante importante, que hace que posteriormente una cirugía sea mucho más compleja, porque el paciente ya no tiene la misma estabilidad, hay que quitar más hueso, y entonces el paciente termina con una cirugía mayúscula, cuando el paciente pudo haberse resuelto probablemente en la primera cirugía. Otros casos, por ejemplo, cuando se hacen laminectomías más amplias, que llegan a producir inestabilidad en la columna vertebral, y eso hace que también progresivamente se tenga que ir haciendo cada vez procedimientos más invasivos, hasta procedimientos como que es la colocación de un montón de tornillos, y hacer unas laminectomías amplias para descomprimir, y probablemente ya los resultados no sean igual de satisfactorios. Eso lo vemos frecuentemente, que como cirujanos a veces pedimos nada más una AP y una lateral de columna vertebral, y no pedimos dinámicas, pero como pueden ver aquí en las dinámicas muestra que tiene un desplazamiento anormal de una de las vértebras, y aunque en la resonancia magnética se ve relativamente bien, y en las radiografías estáticas también, el paciente realmente requiere de un procedimiento de estabilización. Sin embargo, a este paciente se le manejó con una laminectomía de este tamaño,
produjo un mayor desplazamiento, una fractura, y pueden ver el fragmento, que el paciente obviamente con muchísimo dolor, pueden ver la cantidad de hueso que se elimina, y si como la imagen de la resonancia previa a esta, pues se ve que hay una diferencia notable. Estaba mejor la primera, por supuesto, antes de operarse, porque ahora sí tiene una igual termina con con un abordaje mayor y con una instrumentación. Los implantes intersomáticos, que son bastante útiles cuando se utilizan adecuadamente, el problema es cuando no se utilizan adecuadamente. En este caso pueden ver un paciente con una listesis, con un desplazamiento de una vértebra, al que se le manejó colocándole unas jaulas intersomáticas de estas que ya no usamos, que son cilíndricas, pero pueden ver que en los límites de la... Perdón, me fui a la... Déjame tratar de regresarla rápidamente. A ver si, por favor, porque yo soy de mouse, con este pad no... A ver, ¿por aquí andamos? Pues por acá. A ver. Un poquito más. Como pueden ver, las jaulas prácticamente tienen invadido el conducto espinal y producen una compresión muy importante. Ahí pueden ver la compresión del saco dural en esta mieloradiculografía. Y el paciente obviamente con mucho dolor. La tomografía muestra cómo están desplazados esos implantes hacia el conducto espinal. Hubo que sacarlos, no hay absolutamente nada de... No se ha tejido cicatrizal, eso estaba suelto, y finalmente otra vez el paciente termina con una cirugía mayor, que son con implantes con tornillos. Esta colocación de tornillos transpediculares, aunque es bastante útil, cuando no se usa correctamente también es un problema. Normalmente todos sabemos cuáles son las referencias para colocar un tornillo. Como pueden ver, en la mancha amarilla es el sitio de inserción, y eso permite que el tornillo se pueda colocar satisfactoriamente como debe de ser, de tal manera que una serie de tornillos pueden ser colocados bien alineados, la dirección de los tornillos también. Entonces, ¿qué es lo que explica o qué justifica que o sea, en una radiografía ya de control estos deben de quedar bien alineados, sabiendo perfectamente bien la dirección que deben de tener? Normalmente este tipo de cirugía tiene excelentes resultados. Antes se reportaba hasta el 100%, obviamente no es cierto. Finalmente anda también como por el 85% de buenos resultados, pero hay hasta 12.5% de complicaciones relacionadas con la colocación del sistema, y la satisfacción a largo plazo apenas es del 80%. ¿Qué es lo que explica que un paciente... Ahí podemos ver los pedículos señalados en amarillo, los tornillos estén dirigidos de esta forma, y en las líneas punteadas pueden ver la dirección que deberían de llevar y por qué los tornillos. Esto normalmente es por una falta de entrenamiento suficiente en los cirujanos para la colocación de tornillos. Quienes han colocado muchos tornillos saben que no es nada fácil, y que a pesar del entrenamiento puede haber fallas, pero cuando no se tiene experiencia todavía se errores, como hacer una instrumentación con los tornillos saltados, una vértebra que no se le pone un tornillo de un lado y si se le pone en el de arriba, en fin. Y obviamente estos pacientes evolucionan en forma no satisfactoria. Pueden ver tornillos fuera, que pueden producir lesiones neurales fuera de la vértebra, ya sea hacia el conducto espinal. Aunque hay muchos métodos para la colocación de tornillos en forma adecuada, no siempre se logra en forma satisfactoria. Lo más común es hacerlo con fluoroscopía. Todos estamos acostumbrados a ello y normalmente se tiene buen acceso a esto. Pero hay otros métodos mucho más sofisticados, como la neuronavegación, a la fluoronavegación, con la finalidad de producir un poquito de menos radiaciones. La tecnología ha ayudado favorablemente a la capacidad del cirujano para colocar una colocación adecuada de los tornillos transpediculares. No obstante, tenemos complicaciones como fractura de tornillos, desconexiones del sistema, laceraciones, daño radicular, fracturas, pseudoartrosis o sobrecargas, que tienen como consecuencia que se fracturen los sistemas, o lesiones radiculares, dolor lumbar o aumento de la movilidad en el segmento adyacente.
Aquí vemos, por ejemplo, este caso en el que se le colocaron tornillos, pero vean el tamaño de la barra. Y aparte una exclusión de una raíz, uno de los tornillos, de tal manera de que se le tuvo que hacer una cirugía de revisión para recortar la barra, recortar los tornillos y de limpiar la raíz y que el paciente pudiera estar más o menos bien. En estos casos de trastornos degenerativos de la columna vertebral con una discreta listesis, pueden ver una resonancia magnética bastante aceptable. Realmente este paciente a lo mejor con ejercicio podría haber mejorado, pero bueno, lo que se le hizo fue esto, ponerle unos tornillos, pero tan separados que a la larga produjo una fractura, como pueden ver ahí, el tornillo fracturado por la colocación, porque esto obedece también a aspectos físicos, aspectos mecánicos. Entonces hay que hacer una cirugía de revisión para recolocación de un sistema y para reestabilización. Aquí pueden ver otro caso en donde hay una fractura también de los tornillos. Esto ocurrió como 18 meses después de la... En este caso lo que hicimos fue cortar las barras y poner otro tipo de implantes y con eso el paciente mejoró, no totalmente, pero sí hubo una mejoría considerable. En pacientes en los que vean aquí una hernia de disco, pueden verla ahí con una compresión significativa. A este paciente le hicieron esta instrumentación en el que pueden ver el tornillo que está señalado muy medial, o sea, está muy adentro, y esto en azul ven la dirección que debió de haber seguido, pero invade el conducto espinal con una lesión radicular importante en el que cuando se revisa encontramos el desplazamiento. Ahí pueden ver cómo está el tornillo comprimiendo la raíz nerviosa y en el momento de retirarlo cómo recupera la posición que debería de llevar normalmente. El resultado de una instrumentación más agresiva. Aquí tenemos este otro paciente que las primeras radiografías no las tenemos, pero sí estas con la que se le puso un sistema de placas que ya no se utilizan con un tornillo mal dirigido, que produce una compresión muy importante también en las raíces. Y a este paciente se le cambió el sistema. Después se pensó que la causa podría ser otro disco y se le hizo una discografía. Finalmente, cuando una cosa va mal, pues igual puede resultar peor, y con esa cirugía lo que ocurrió es que tenemos un dural con una compresión muy severa de las raíces nerviosas, de tal manera de que hubo que hacerle otra cirugía. Pueden ver cómo están los tornillos mal colocados. Hubo que hacerle una cirugía de revisión muy amplia, encontrando diversas lesiones por los tornillos, por cicatriz, por quistes sinoviales, una serie de cosas que obliga a hacer una cirugía de limpieza mucho más, muy extensa, también de alto riesgo, y finalmente con la colocación de un sistema adicional. Aquí vemos otro caso también de columna degenerativa. Pueden ver que las radiografías originales, la columna está más o menos bien alineada y apenas tiene una pequeña lesión discal. Sin embargo, después de la cirugía que se le hizo, que fue una laminectomía y una instrumentación, la columna ya no está derechita. Entonces, estos son los estudios que le hicimos, en donde se encontró los tornillos desviados dirigidos a problema mayor. Con a esta paciente finalmente queda con después del retiro del sistema, con una inestabilidad muy significativa, con un desplazamiento importante, ya con doble hernia de disco. Se le ponen unas jaulas por vía anterior, y como sigue la paciente con dolor, se le pone un sistema por arriba de ese, dejando un espacio libre. No se le quita el dolor, se le vuelven a retirar, y finalmente, no finalmente, sino que la paciente todavía continúa con algo de dolor, ya con estos estudios en los que se muestra ya una lesión muy importante de las vértebras, con inestabilidad, con problema degenerativo y con compresión. Hubo necesidad de hacerle una cirugía más de revisión, y finalmente terminamos teniendo que ponerle una bomba de infusión de morfina, que es algo que se utiliza con mucha frecuencia para el manejo de este tipo de problemas. Estas instrumentaciones ya no se usan, como pueden ver, además del riesgo que tienen de la colocación, también dejan a la columna inestable,
después de 4 cirugías nos llega con esta columna vertebral, después de haberle puesto un sistema retirado y de haberle operado 4 veces en el mismo lugar el disco, ahí ven la mancha, todavía sacamos disco residual, como lo pueden ver aquí, y finalmente tenemos que hacerle una cirugía mayor, una cirugía mayor igual con la colocación de una bomba de infusión. Finalmente hay que recordar que como cirujanos tenemos que tener muchas herramientas a la mano, porque cuando nada más todo lo queremos manejar de la misma manera, y eso pues puede conducir a problemas importantes. Diferentes métodos quirúrgicos, hay que recordar que todo sirve para algo, pero nada sirve para todo. Muchas gracias. De los resultados o de los muchos buenos resultados, pero algunos malos resultados, algunos tétricos, que la verdad es que constituyen un dolor de cabeza. Son pacientes que van a vivir, no tienen ningún otro problema, generalmente otro problema de salud, de tal manera que van a cargar con su problema de columna por el resto de su vida. Hace algún tiempo una paciente que llegó a verme, platicaba yo con ella, y de una forma muy interesante la paciente me comentaba que ella lo que había hecho, muy fácil suponerlo, nosotros en el momento en el que la posición de pie comenzamos a degenerar rápidamente nuestra columna vertebral, y como pueden ver en esta progresión en el video, pueden ver que se van comprimiendo las estructuras neurales. Entonces después, yo digo, ya esto apenas hace un poco más de un siglo, que comienza a hacerse cirugía de columna, comienza a haber problemas secundarios, ya no nada más a la patología propia, sino también a la propiamente. Cuando fue a la consulta, es que había ido a acompañar a su esposo a consulta, el que iba a consulta era el esposo, y ella le dijo entonces al cirujano, dice que tengo un dolorcito de rodilla. Puede ser que sea un problema de columna. Se tiene que internar ahorita mismo, le vamos a estudiar. La paciente se internó, despertó porque estuvo con analgésicos y demás, un año después prácticamente, después de 9 cirugías. Por un dolor de rodilla que aquí hay ortopedia. Buenas noches. Antes que nada, un agradecimiento por esta cordial invitación a la Academia de Cirugía. Un saludo a todos ustedes. Nada más que déjenme ver cómo la controlo. Sí. Y bueno, del tema que voy a hablar hoy se llama cirugía lumbar fallida. Algunas de las cosas que llaman la atención en el transcurso de la vida profesional de un cirujano que hace cirugía de columna es enfrentarse al problema de un ortopedista, que podrá decir que no es en lo primero que hay que pensar en un problema de columna cuando a alguien le duele la rodilla. Sin embargo, la paciente con 9 cirugías llegó con nosotros, verdaderamente un martirio el operarla, pero así ocurre. Esta es la que viven muchísimos pacientes. El término de cirugía lumbar fallida es un término que se utiliza para englobar a todos aquellos pacientes que continúan con dolor todavía después de una cirugía lumbar. Digo, eso es muy fácil.